Esta es una historia que atraviesa siglos. Una verdad enterrada en textos antiguos, en rollos escritos a mano, en visiones proféticas que parecían olvidadas. Una historia que conecta a una nación moderna con un legado milenario escrito en las páginas de la Biblia. Esta es la historia del destino bíblico de Irán. Mientras el mundo observa a Irán con temor, con sospecha, con recelo, pocos se atreven a mirar más allá de lo político, más allá de lo militar, más allá de lo visible. Porque Irán, antes de ser Irán, fue Persia. Y Persia es una de las naciones más mencionadas en las Escrituras, desde los libros de los profetas hasta las revelaciones del apóstol Juan. No es una nación más, es un actor espiritual, un símbolo profético, un engranaje clave en el plan de los tiempos. Para comprender el destino de Irán, primero debemos retroceder en la historia. Irán no nace en el siglo XX, ni siquiera con el Islam. Su raíz se hunde en el tiempo de Ciro el Grande, rey de Persia, ungido por Dios según Isaías, incluso antes de su nacimiento. Fue Ciro quien permitió el regreso de los judíos a Jerusalén. Fue él quien derrotó a Babilonia, cumpliendo las profecías con una exactitud que aún hoy estremece a los historiadores y teólogos. Pero lo que pocos saben es que esa misma nación que un día fue instrumento en las manos de Dios, también ha sido señalada en las profecías del fin. Persia e Irán no solo tiene un pasado glorioso en las Escrituras, tiene un futuro inquietante, y ese futuro, según la Biblia, la conecta con alianzas oscuras, guerras inminentes y un papel que marcará el destino del mundo. ¿Por qué está Irán nuevamente en el centro del escenario global? ¿Por qué vuelve a despertar temor, controversia, atención? Tal vez no sea solo política, tal vez sea profecía cumpliéndose. Tal vez lo que fue escrito hace más de 2000 años está tomando forma ante nuestros ojos. Bienvenidos a esta travesía espiritual, histórica y profética, porque hoy revelaremos lo que la Biblia realmente dice sobre Irán. Y una vez lo sepas, no volverás a mirar las noticias del mismo modo. Persia aparece en la Biblia con un peso singular. No es una nación que pase desapercibida. Es protagonista de capítulos cruciales en la historia del pueblo de Dios. Cuando Nabucodonosor destruyó Jerusalén y llevó cautivo al pueblo judío a Babilonia, parecía que todo estaba perdido. Pero entonces, en el momento más inesperado, surgió un imperio diferente, no uno que aplastara, sino uno que restaurara. Persia. Ciro el Grande, sin haber conocido personalmente a los profetas, cumplió las palabras escritas por Isaías más de un siglo antes de su nacimiento. Fue llamado mi ungido por Dios. Esa palabra ungido en hebreo es Mesías. Ciro no era judío, no era creyente en el Dios de Israel, y sin embargo fue instrumento escogido para liberar al pueblo de Dios y ordenar la reconstrucción del templo en Jerusalén. Esta es una de las pocas veces en toda la Escritura en la que Dios llama a un gobernante pagano por su nombre y lo hace para mostrar que Él tiene el control sobre los reyes, sobre los imperios, sobre las naciones. La gloria de Persia no se detuvo ahí. En los libros de Esdras, Nehemías, Esther y Daniel, Persia es el telón de fondo de algunas de las historias más poderosas de redención, valentía y propósito divino. En el palacio persa se dictaron decretos que cambiaron la historia del pueblo hebreo. Bajo el gobierno de Persia, Esther salvó a su pueblo de la destrucción. Bajo ese mismo imperio, Daniel vio visiones que aún hoy nos estremecen por su alcance profético. Pero la historia bíblica de Persia no se limita al pasado. En Ezequiel 38, Persia es nombrada nuevamente, esta vez como parte de una coalición de naciones que se levantará contra Israel en los últimos días. La misma nación que un día fue canal de bendición, en el tiempo del fin será parte del conflicto final. Esta dualidad no es casualidad, es profética, porque Dios puede usar una nación para edificar y también puede permitir que esa misma nación cumpla un papel en el juicio. El nombre Persia dejó de usarse oficialmente en 1935, cuando el gobierno solicitó al mundo que comenzara a llamar a la nación por su nombre nativo, Irán. Muchos pensaron que se trataba de una simple decisión política, un gesto de identidad nacional. Pero en el mundo espiritual nada es casual. Cambiar el nombre es cambiar la declaración, cambiar el destino, cambiar la percepción ante el mundo y en muchos casos ante el cielo. El nombre Irán proviene de la palabra Aryanam, que significa tierra de los arios. No solo es un nombre diferente, sino una identidad diferente. Mientras que Persia en la Biblia estaba asociada a propósitos divinos, a liberación, a decretos que favorecieron al pueblo de Dios, Irán ha asumido en tiempos modernos una postura radicalmente opuesta.
Desde la Revolución Islámica de 1979, el régimen teocrático ha abrazado un discurso agresivo, especialmente hacia Israel. Ha financiado grupos armados, ha declarado su deseo de ver al Estado judío eliminado y ha buscado alianzas con otras naciones enemigas de Jerusalén. Lo más impactante es que eso encaja perfectamente con lo que la Biblia ya había anunciado. En Ezequiel 38, Persia aparece alineada con Gog y Magog, en una coalición que se levantará en los días finales para atacar a Israel. No es una interpretación forzada, es una descripción precisa. Y esa alineación ya no es futura, está tomando forma en nuestros días. Irán mantiene relaciones estratégicas con Rusia, se acerca a Turquía, financia a grupos armados desde el Líbano hasta Yemen, y en su retórica Israel sigue siendo el enemigo número uno. ¿Es una coincidencia que todo esté alineado tal como fue escrito hace más de 2000 años? ¿O estamos viendo el cumplimiento de lo que Dios reveló a sus profetas? Cuando la política y la profecía coinciden, debemos prestar atención, porque puede ser que no estemos viviendo tiempos normales, sino tiempos proféticos. Ezequiel capítulo 38 nos entrega una de las profecías más inquietantes del Antiguo Testamento. Allí, el profeta describe una coalición de naciones que se levantarán contra Israel en los últimos días. Nombra a Gog, príncipe de la tierra de Magog, y menciona por nombre a Persia, junto con Cus y Fut. Esta alianza no es simbólica, es geográfica y política. Persia representa lo que hoy conocemos como Irán, Cus, el África del noreste, Fut, regiones del norte de África. Magog, según muchos estudiosos, apunta a pueblos del norte, territorios que incluyen partes de Rusia y Asia Central. La Biblia dice que esta coalición descenderá como una tormenta sobre las montañas de Israel. Vendrán por riquezas, por posesiones, por conquista. Pero lo que no saben, según la profecía, es que Dios los atraerá para juzgarlos. No será solo un ataque militar, será el cumplimiento de un decreto celestial, porque esa batalla no la ganará el ejército más fuerte, sino la justicia de Dios. Hoy, Irán no solo mantiene su postura antisionista, ha desarrollado tecnología militar, ha expandido su influencia regional, ha tejido una red de milicias que responde a sus intereses. Desde Hezbollah en el Líbano hasta los hutíes en Yemen, Irán se mueve con estrategia milimétrica. Y lo más impresionante, su presencia militar ya rodea a Israel desde varios flancos: Siria, Gaza, Líbano, el Mar Rojo. Todo está alineado. Muchos se preguntan, ¿dónde está Estados Unidos en esa profecía? ¿Dónde está la comunidad internacional? Porque nadie detiene ese avance. La Biblia guarda silencio al respecto. Y ese silencio también habla. Porque cuando Dios decide intervenir directamente, lo hace dejando claro que la gloria no será para ninguna nación ni para ningún líder humano. La gloria será únicamente suya. Estamos ante un escenario que se parece peligrosamente al mapa de Ezequiel. Un mapa que se dibujó hace más de 2500 años. Y que sorprendentemente hoy está tomando forma ante nuestros ojos. Detrás de todo conflicto humano hay una raíz espiritual. La Biblia no nos muestra los eventos como simples consecuencias políticas, sino como parte de una guerra mayor. Una guerra invisible entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Irán como nación no es el enemigo, lo es el espíritu que opera a través de sus estructuras, sus alianzas y su discurso. El conflicto entre Irán e Israel no es simplemente territorial ni cultural, es espiritual. Desde la antigüedad, el espíritu de Persia ha estado activo en las Escrituras. En el libro de Daniel, capítulo 10, se revela algo extraordinario. Un ángel enviado por Dios fue retenido durante 21 días por el príncipe del reino de Persia, hasta que Miguel, uno de los principales príncipes celestiales, vino en su ayuda. Este príncipe no era un hombre, era una entidad espiritual, un principado demoníaco que gobernaba la atmósfera sobre Persia. Esa mención no es un detalle menor. Nos revela que sobre cada nación operan poderes invisibles, fuerzas que influyen en decisiones, en guerras, en ideologías. Y el hecho de que Persia fuera tan relevante espiritualmente indica que Irán sigue teniendo un rol clave en el plano invisible. No podemos entender el presente sin mirar al mundo espiritual. El mismo principado que resistía los planes de Dios en tiempos de Daniel sigue operando hoy, resistiendo el cumplimiento del propósito divino, especialmente en lo relacionado con Jerusalén. Porque Jerusalén es el reloj profético de Dios, y todo lo que la rodea es más que geopolítica, es guerra espiritual. Por eso, cuando Irán amenaza con borrar a Israel del mapa, no es solo un acto de odio,
Es la manifestación de una oposición milenaria, una sombra antigua que aún se mueve entre bastidores. Pero la Biblia también nos asegura algo: esos principados no prevalecerán, porque ya fueron vencidos en la cruz. Lo que estamos viendo es su desesperación final, su intento por detener lo inevitable. Y lo inevitable es la victoria de Dios. La profecía bíblica no deja espacios vacíos. Cada nación, cada movimiento, cada palabra dicha por los profetas tiene un eco eterno. Y cuando el nombre de Persia, hoy Irán, aparece vinculado a eventos del tiempo del fin, no es una simple coincidencia, es una advertencia, una señal, una invitación a estar atentos, no solo con los ojos, sino con el espíritu. El profeta Daniel tuvo visiones que abarcaron imperios enteros, desde Babilonia hasta el reino final del Anticristo. En medio de esas revelaciones aparece el carnero con 2 cuernos, que representa a los reyes de Media y Persia. Este carnero avanza con fuerza, sin que nadie pueda detenerlo. Aunque esa visión se cumplió históricamente, también contiene una sombra profética, un patrón que se repite, un reino que avanza con ambición, que desafía, que busca imponerse sobre otros, incluso sobre los planes de Dios. Hoy, Irán parece moverse bajo ese mismo patrón. Desafía a las potencias, confronta al orden global, niega la historia de Israel y niega incluso el holocausto. Busca poder, influencia, control. Pero su lucha no es contra Israel, ni siquiera contra Occidente, es contra Dios mismo, porque cada nación que se levanta contra el pueblo del pacto en realidad está desafiando al Dios del pacto. Pero Dios no se queda en silencio. En muchas ocasiones ha usado lo débil para confundir lo fuerte, lo pequeño para derribar lo grande. Y aunque Israel parezca rodeado, aislado, atacado por todos lados, la profecía dice que será defendido por el Altísimo. Porque quien toca a Israel, toca a la niña de sus ojos. Y es aquí donde el destino de Irán se vuelve decisivo. No está determinado solo por su historia, ni por sus líderes actuales. Está siendo escrito por sus elecciones espirituales, por su alineación con fuerzas que no buscan justicia, sino destrucción. Y cada paso que da en esa dirección lo acerca más al cumplimiento de la palabra profética que ya fue pronunciada. Uno de los aspectos más significativos del destino profético de Irán es su rol dentro de una coalición global. La Biblia lo anticipa. Los enemigos de Israel no actuarán solos. Se unirán, se organizarán, se reunirán en una alianza peligrosa, motivada por la ambición, la enemistad contra Dios y el deseo de destruir a su pueblo. En Ezequiel 38 y 39, esa alianza es descrita con claridad. No solo Persia, sino también Magog, Gomer, Togarma, Cus y Fut. Muchos estudiosos de la profecía bíblica coinciden en que estas naciones corresponden a territorios actuales como Rusia, Turquía, Libia, Sudán y por supuesto Irán. Lo que une a todos ellos no es cultura, idioma o política. Lo que los une es un odio compartido hacia Israel y una oposición directa al plan de Dios. Hoy vemos esa alianza formarse lentamente. Rusia e Irán han fortalecido su relación estratégica. Turquía, aunque es miembro de la OTAN, ha dado pasos peligrosos hacia el autoritarismo islámico. Libia y Sudán están en caos, pero siguen siendo plataformas de influencia para agendas más grandes. Y en medio de todo eso, Israel permanece como el blanco común. La Biblia predice que esta coalición se reunirá para atacar a Israel cuando su pueblo habite seguro. Muchos creen que ese tiempo de seguridad podría estar cerca, cuando Israel se sienta protegido, quizá tras acuerdos de paz o tratados regionales. Será entonces cuando el ataque vendrá, pero no será un ataque cualquiera. Será una confrontación apocalíptica en la que Dios mismo intervendrá con juicio directo. Persia, es decir, Irán, será parte de esa embestida, pero también será testigo del poder de Dios desenmascarando las intenciones humanas. Porque esa guerra no la decidirán las armas, la decidirá el cielo. Y cuando llegue ese momento, Irán, como nación, se enfrentará a la verdad más dura, que no luchaba contra Israel, sino contra el propio Creador. Cuando una nación se alza repetidamente contra el propósito de Dios, no lo hace sin consecuencias. La Biblia está llena de ejemplos donde pueblos enteros fueron juzgados no solo por sus acciones, sino por persistir en caminos de oscuridad, idolatría y violencia. Irán, como heredera de Persia, ha cruzado un umbral peligroso al convertirse en uno de los mayores promotores del odio hacia Israel en el escenario mundial. El juicio de las naciones no es una idea simbólica, es una realidad profética. Joel capítulo 3 lo declara claramente. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat,
y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de mi heredad Israel. El motivo del juicio no será la economía, ni las fronteras, ni la política. Será lo que cada nación hizo con Israel. Cómo lo trataron, cómo lo defendieron o lo traicionaron, cómo lo bendijeron o lo maldijeron. Irán ha usado su influencia para alimentar la guerra, el terror y la confusión espiritual. Ha perseguido a creyentes dentro de sus propias fronteras, ha cerrado iglesias, encarcelado pastores, destruido Biblias. Pero a pesar de eso, Dios sigue extendiendo su mano. Porque su juicio no es inmediato. Primero llama, primero advierte, primero da la oportunidad del arrepentimiento. Y aquí está lo más extraordinario. Incluso en medio del endurecimiento del régimen, Dios está obrando dentro de Irán. Hay un avivamiento silencioso ocurriendo. Cientos de miles de iraníes están recibiendo sueños, visiones, revelaciones de Jesús como el Mesías. Se están convirtiendo en secreto. Se reúnen en casas, se arriesgan a ser descubiertos, pero siguen adelante, porque algo dentro de ellos ha despertado. Este despertar es evidencia de que el destino de una nación no está sellado por sus gobiernos, sino por el corazón de su pueblo. Irán puede estar caminando hacia el juicio, pero en sus calles, en sus desiertos, en sus casas escondidas, hay luz resistiendo las tinieblas. El mundo mira a Irán y ve un régimen, pero Dios mira a Irán y ve almas. Mientras los medios muestran marchas militares, discursos de odio y amenazas nucleares, el cielo está enfocado en otra escena. Personas comunes, corazones hambrientos, hombres y mujeres que anhelan libertad, que buscan verdad, que claman por un encuentro con lo eterno. En las últimas décadas, algo inesperado ha estado ocurriendo en Irán. Una revolución silenciosa, no política, sino espiritual. Cristianos perseguidos, sí, pero también cristianos firmes. Líderes que desde la clandestinidad levantan iglesias en casas, discipulan en secreto y comparten el evangelio en medio de un entorno donde hacerlo puede costar la vida. Y aún así, lo hacen. Testimonios de personas que han visto a Jesús en sueños se multiplican. Visiones de un hombre vestido de blanco que los llama por su nombre, que les habla de perdón, que los guía hacia la cruz. Ellos no conocen la Biblia, no han oído predicaciones, y sin embargo, Él se les revela. Porque cuando las puertas humanas se cierran, el cielo abre ventanas. Este fenómeno no es aislado, es profético. Isaías 19 habla de un tiempo donde tres naciones, Egipto, Asiria e Israel, adorarán juntas al Dios de los ejércitos. Asiria, en el contexto bíblico, abarcaba gran parte del territorio que hoy conocemos como Irán e Irak. La profecía dice que Dios llamará a Egipto mi pueblo, a Asiria obra de mis manos, e Israel mi heredad. Es un lenguaje que nos rompe los esquemas, que anticipa redención, reconciliación, restauración. Dios no ha terminado con Irán. A pesar de su papel en las profecías del fin, también hay una promesa para los que se vuelvan a Él. Porque Dios no solo juzga naciones, también salva remanentes. Y en Irán, ese remanente ya está despertando. El destino profético no es solo juicio, también es misericordia. Porque aún en las tierras más oscuras, la luz siempre encuentra una grieta por donde entrar. Cuando Dios revela el futuro, lo hace no para satisfacer la curiosidad del hombre, sino para invitar al arrepentimiento. La profecía no es fatalismo, es advertencia. No es destino sellado, es llamado urgente. Y esto se vuelve crucial cuando hablamos del futuro de Irán en la Biblia. Porque así como fue parte del plan redentor en el pasado, así también tiene hoy delante de sí dos caminos. Uno que lleva al juicio, otro que lleva a la restauración. A lo largo de las Escrituras, las naciones tienen un rol dual. Algunas, como Nínive, recibieron advertencias, se arrepintieron y fueron perdonadas. Otras, como Babilonia, persistieron en su soberbia y cayeron bajo la ira divina. Irán, como nación, está posicionada exactamente en ese punto de decisión. Su historia espiritual es rica, su memoria profética está activa y su futuro depende de cómo responda a la luz que hoy ya ha comenzado a brillar desde su interior. Dios no olvida. El Dios que llamó a Ciro y lo usó para bendecir a Israel no cambia. El mismo Dios que permitió que Persia fuera refugio del pueblo judío durante el exilio todavía recuerda. Y aunque hoy las estructuras del poder iraní promueven odio, persecución y guerra, Dios ve más allá de los gobiernos. Él mira a las personas, a los corazones, y por eso el avivamiento en Irán es tan significativo. Porque está ocurriendo sin templos, sin micrófonos, sin plataformas visibles,
Está ocurriendo en silencio pero con fuego, en lo oculto pero con impacto eterno. El enemigo sabe lo que está en juego. Por eso la resistencia espiritual en esa región es tan intensa. Por eso la persecución es tan brutal. Porque el infierno tiembla ante la posibilidad de que una nación entera se vuelva a Dios. Porque si eso ocurre, se romperán cadenas no solo sobre Irán, sino sobre toda la región. Y esto es lo que debemos entender. La profecía bíblica no solo predice eventos, también revela oportunidades. Y hoy, Irán está ante una. Y quizás por primera vez en siglos, su destino no lo marcarán los ayatolás ni los pactos nucleares, sino el clamor secreto de su propio pueblo hacia el cielo. Para entender por qué Irán aparece en la profecía bíblica, debemos primero comprender qué representa Israel en el plan eterno de Dios. Israel no es solo una nación entre las demás, es el reloj profético del cielo. Es el escenario escogido por Dios para revelar su carácter, para cumplir sus promesas y para manifestar su gloria ante todas las naciones. Cada nación que se levanta contra Israel en realidad está confrontando directamente a Dios mismo, porque Dios ha dicho: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Esa declaración no ha caducado, no es parte de un pacto antiguo ya extinguido, es una promesa eterna. Y la historia lo ha demostrado. Las naciones que han bendecido a Israel han florecido. Las que lo han perseguido han caído, una tras otra. Babilonia, Asiria, Roma. Imperios que se alzaron con arrogancia y que hoy solo existen en ruinas. La lección está ahí, escrita en piedra, pero pocos quieren leerla. Irán, en su papel como heredera de Persia, debería conocer esa historia, porque también está escrita en sus raíces. Ciro, Darío y Artajerjes no persiguieron a Israel. Al contrario, lo ayudaron, lo protegieron, lo promovieron. Esos reyes persas fueron bendecidos, sus reinos prosperaron, su influencia fue vasta. Pero la Irán moderna ha elegido un camino opuesto. En lugar de continuar el legado de favor, ha asumido una postura de enemistad constante, no solo con Israel, sino con todo lo que representa el Dios de Israel. Y aquí radica el núcleo de esta película profética. No se trata solo de guerra, se trata de alineación. ¿De qué lado está Irán? ¿Del lado del rey que restaura o del lado de las naciones que serán juzgadas? Esa es la pregunta, porque no se puede permanecer neutral. En los tiempos del fin, cada nación tomará posición, y cada persona también. El futuro está en movimiento, las profecías están vivas, y el destino de Irán se decidirá no en cumbres políticas, sino en los cielos, cuando Dios diga: he escuchado el clamor de mi pueblo, he visto las intenciones de cada corazón, y ahora actuaré. Apocalipsis no menciona a Persia de manera directa, pero su influencia espiritual está presente entre líneas. El espíritu que operaba en los antiguos imperios no desapareció con el tiempo. Cambió de forma, cambió de bandera, cambió de estrategia, pero sigue activo. Y el espíritu que una vez dominó sobre Persia, resistiendo al propósito de Dios en los días de Daniel, hoy vuelve a manifestarse en la región que ocupa Irán. En Apocalipsis se describe a una gran bestia, a reyes de la tierra que entregan su poder al dragón, a ejércitos que se reúnen para la batalla final. Las escrituras nos hablan del Armagedón, ese enfrentamiento final donde las naciones se levantarán contra el Cordero. Y aunque no se dan nombres geográficos exactos, el patrón de los aliados es reconocible. Naciones que hoy, en lo natural, comparten una agenda común: debilitar a Israel, borrar su existencia, levantar una narrativa contraria a Dios. Irán no es una simple pieza del mapa, es uno de los actores más activos en la región. Apoya a grupos armados, entrena fuerzas irregulares, financia redes clandestinas y propaga una visión del mundo en la que Israel no tiene derecho a existir. Todo esto no es casualidad, es preparación, es cumplimiento, es sombra de lo que el libro de Apocalipsis ya advirtió, que el mundo se dividirá en dos campos: los que siguen al Cordero y los que se oponen a él. Pero hay algo más. La Biblia también habla de la gran cosecha final, de una multitud incontable de toda tribu, lengua y nación que se vuelve al Dios verdadero. Y entre ellos estarán hombres y mujeres de Irán, personas que hoy están en tinieblas pero que serán parte de esa gran redención, porque donde el pecado abundó, sobreabundará la gracia, y porque el Dios que juzga también salva. Persia fue escenario de gloria en el pasado. Hoy Irán es tierra de confrontación, pero mañana puede ser testigo de una restauración. Todo depende de hacia dónde mire su corazón, hacia el conflicto o hacia la cruz.
A lo largo de la historia bíblica hemos visto imperios nacer con fuerza, conquistar con gloria, pero también caer con estruendo. Babilonia, la ciudad dorada, fue reducida a polvo en una sola noche. Asiria, temida y poderosa, desapareció del mapa. Roma, la superpotencia del mundo antiguo, se fragmentó hasta quedar irreconocible. La lección es clara. El poder humano es frágil cuando se levanta contra el propósito eterno de Dios. Irán debe prestar atención a esa lección, porque aunque hoy se presente como una potencia regional, con influencia militar y alianzas estratégicas, no está exenta del juicio divino. La arrogancia espiritual ha derribado tronos más altos que el suyo, y el desafío no es contra Israel solamente, es contra el Dios de Israel, y nadie puede enfrentarlo y quedar de pie. Dios es paciente pero no indiferente. El tiempo de la gracia no es eterno. Llega un momento en que las copas se llenan, las decisiones tienen consecuencias, las acciones provocan respuestas. Y si Irán continúa alimentando su odio, persiguiendo a los inocentes y conspirando contra el pueblo del pacto, el día del Señor llegará, y será día de oscuridad, no de luz. Pero también hay una vía de escape. Siempre la ha habido. Desde Nínive, que se arrepintió ante la predicación de Jonás, hasta las ciudades que cambiaron su destino al reconocer sus pecados, Dios ofrece misericordia a quienes se humillan. Irán aún puede ser parte del plan redentor. Aún puede alinear su corazón con el cielo. Aún puede reconocer que la historia no la escriben los poderosos, sino el Todopoderoso. El destino profético de una nación no está escrito en piedra cuando aún hay remanente, cuando aún hay oración, cuando aún hay una iglesia viva en su interior. Irán está en la balanza. Su historia no ha terminado. Y si cambia de rumbo, el juicio puede transformarse en testimonio. El destino profético de Irán no es asunto exclusivo de sus líderes ni de sus ejércitos. También es un llamado silencioso a la iglesia global. Porque si Dios está obrando en esa nación, si hay un remanente creciendo en medio de la persecución, entonces el cuerpo de Cristo no puede quedar indiferente. La batalla no es solo geopolítica, es espiritual. Y toda batalla espiritual requiere intercesores. La Iglesia de Occidente, con libertad para adorar, enseñar, predicar y congregarse, tiene la responsabilidad de orar por sus hermanos que lo hacen a escondidas. No hay cámaras que registren sus cultos secretos. No hay transmisiones en vivo ni multitudes. Pero allí, en cuartos oscuros, con Biblias escondidas y lágrimas silenciosas, el reino de Dios está avanzando. En Irán, la iglesia subterránea está más viva que nunca y necesita que el resto del cuerpo no la olvide. Cada creyente tiene una parte en esta historia. No todos pueden ir, pero todos pueden clamar. Clamar por salvación, clamar por libertad espiritual, clamar por líderes sabios y valientes, clamar por sueños y visiones que sigan despertando a los corazones endurecidos, clamar por la caída de estructuras espirituales que han oprimido a generaciones enteras. Este no es solo un conflicto entre naciones, es una guerra entre luz y oscuridad, y la luz, aunque pequeña, siempre vence. Por eso, cuando oramos, no lo hacemos como espectadores, sino como soldados. Cada oración es una semilla en tierra seca, cada clamor, una grieta en el muro de opresión, cada palabra profética, una antorcha encendida en la noche. Irán necesita más que sanciones, necesita intercesores, necesita que el pueblo de Dios se levante en espíritu y verdad y que declare lo que el cielo ya ha escrito, que ninguna arma forjada prevalecerá contra los propósitos del Altísimo y que donde abundó el pecado, sobreabundará su gracia. El destino de Irán puede cambiar y tal vez la iglesia sea la clave que abra esa puerta. Cada generación ha creído estar cerca del fin. Cada época ha tenido sus guerras, sus imperios, sus amenazas. Pero lo que distingue a nuestro tiempo no es solo la tecnología, ni la globalización, ni los avances militares. Es la alineación profética. Por primera vez en siglos, las piezas descritas en las Escrituras están todas sobre la mesa, y entre ellas Irán ocupa un lugar destacado. Nunca antes se había visto a Persia, hoy Irán, actuar de manera tan coherente con lo que predijeron los profetas. Su enemistad con Israel, su alianza con Rusia, su protagonismo en los conflictos del Medio Oriente, su participación en guerras indirectas, su deseo abierto de destruir. Todo está escrito, todo está ocurriendo, pero el cumplimiento profético no debería provocar miedo en el pueblo de Dios. Debería provocar discernimiento, vigilancia, expectación. Porque si lo que se predijo hace miles de años se está cumpliendo ahora, entonces también se cumplirá la otra parte, la parte gloriosa, la victoria del Cordero, el regreso del Rey, la restauración de todas las cosas.
Irán es un actor clave, pero no es el centro de la historia. El centro sigue siendo Jesús. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Y todo lo que ocurre, ocurre dentro de su plan. No hay sorpresa en el cielo, no hay pánico en el trono, solo propósito. El tiempo del fin no es un tiempo para temer, es un tiempo para estar despiertos, para comprender los tiempos, para preparar el corazón, para anunciar las buenas nuevas en medio del caos, para señalar que incluso donde hay tinieblas, hay una puerta abierta en el cielo. El destino de Irán está entrelazado con los eventos finales, pero también está entrelazado con una promesa, que el conocimiento de la gloria de Dios llenará la tierra, como las aguas cubren el mar. Y eso incluye a Irán. Aunque hoy se vista de oscuridad, no puede escapar de la luz que se avecina. Dios siempre ha sido experto en transformar lo improbable en instrumento de su gloria. Lo hizo con Moisés, un fugitivo. Lo hizo con David, un pastor olvidado. Lo hizo con Pablo, un perseguidor. Y lo hará con naciones enteras, si tan solo un remanente se vuelve a él. Irán no está fuera de ese alcance. Al contrario, está en la mira de la misericordia divina, precisamente porque donde hay gran oposición hay potencial para gran redención. Muchos hoy ven a Irán únicamente como amenaza, pero en el mundo espiritual es campo fértil para una revolución del Espíritu Santo. No es casualidad que en uno de los regímenes más opresivos esté emergiendo uno de los movimientos cristianos de más rápido crecimiento. No con catedrales, no con cruzadas públicas, sino con el poder puro del testimonio, de la convicción, de la sangre de los mártires que han regado esa tierra con fe inquebrantable. Dios no necesita estructuras visibles para actuar, le basta un corazón dispuesto. Y hoy hay miles de iraníes cuyo corazón está ardiendo, cuyo espíritu ha despertado, que están soñando con un día en el que su nación ya no sea recordada por el terror, sino por la transformación, por la gracia, por la luz. La pregunta no es si Irán será juzgado. Eso es parte del destino profético, sí, pero también es parte del proceso divino para quebrar estructuras humanas y revelar su señorío. La verdadera pregunta es cuántos saldrán redimidos del juicio, cuántos levantarán sus ojos antes de que sea tarde, cuántos responderán al llamado. Porque cuando Dios sacude a una nación, no lo hace solo para castigar, lo hace para revelar, para exponer lo que estaba escondido, para dar una última oportunidad. Y eso es lo que ocurre hoy en Irán, el sonido de la última llamada, el eco del cielo diciendo, aún hay tiempo, vuelve a mí, deja la oscuridad, elige la vida. El destino bíblico de Irán aún no ha terminado, está siendo escrito. Con fuego, con lágrimas, con fe. Y cuando todo se cumpla, todos sabrán que no fue el poder humano quien definió su final, sino la voz eterna del Dios que nunca dejó de amar esa tierra. Cuando Dios permite que una nación entre en crisis, no es porque la haya olvidado, es porque quiere revelarse en medio de su quebranto. La historia lo demuestra una y otra vez. A veces, solo en el dolor, el ser humano levanta la mirada al cielo. A veces, solo cuando todo se derrumba, lo eterno cobra sentido. Y eso es exactamente lo que está comenzando a suceder en Irán. Hay una generación nueva que ya no cree en los discursos vacíos de los líderes religiosos. Jóvenes que han visto la corrupción de quienes decían hablar por Dios, pero usaron su nombre para oprimir. Han probado el fanatismo, la violencia, la religión impuesta. Y han quedado vacíos. Pero ese vacío no ha sido inútil. Ha sido el eco de un clamor silencioso. Una búsqueda genuina por lo verdadero. Y ese clamor ha llegado al cielo. Dios está respondiendo no con relámpagos, sino con revelación. No con ejércitos, sino con sueños. No con castigos, sino con encuentros. Testimonios reales cuentan cómo musulmanes practicantes en la intimidad de la noche han visto al Hijo del Hombre en visiones. Lo han escuchado por nombre, lo han sentido en sus corazones y han despertado diferentes. Han despertado libres. Este mover no aparece en los titulares. No es noticia para el mundo, pero es evidencia de que Dios está escribiendo una nueva historia dentro de Irán. Una historia de restauración, de justicia verdadera, de transformación radical. La Biblia dice que el conocimiento del Señor cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar. Eso no excluye a Irán. Al contrario, la incluye con intensidad, porque cuanto más oscuro el lugar, más poderosa brilla la luz. Y cuando Irán sea visitado plenamente por el Espíritu de Dios,
No habrá poder político ni sistema religioso que pueda detener lo que viene. La pregunta es, ¿estamos listos para verlo? ¿Estamos preparados para ver a Irán no como amenaza sino como promesa? ¿Como tierra de avivamiento, no solo de conflicto? Porque eso es lo que Dios ve. Y si Él lo ve, también lo hará. La historia de las naciones no termina con el juicio. Termina con la gloria. Dios no destruye por placer, corrige por amor. No derriba para humillar, sino para reconstruir sobre cimientos verdaderos. Irán está atravesando uno de los capítulos más tensos de su historia moderna, pero también podría estar muy cerca de uno de sus capítulos más gloriosos. Cuando la Biblia habla de los tiempos del fin, no solo anuncia destrucción, anuncia cosecha, anuncia que en medio de los días oscuros se levantará un ejército espiritual, una iglesia pura, firme, perseverante, una voz profética que no se venderá al sistema ni se contaminará con el odio, sino que preparará el camino del Rey. En Irán, esa iglesia ya está naciendo, no con megatemplos ni producciones, sino con corazones dispuestos a dar la vida por amor al Mesías. Una generación que en lugar de pelear con armas humanas, pelea con rodillas dobladas, que responde al odio con perdón, que ha comprendido que el reino no se impone, se siembra, que el poder no está en el control, sino en la cruz. Mientras los gobernantes de la tierra calculan estrategias, el cielo está desatando su propósito. Y cuando eso ocurre, no hay dictadura, ni imperio, ni ejército que pueda detenerlo. La palabra ya ha sido soltada, las profecías ya están activas, y la tierra de Persia, esa que una vez dio libertad a los cautivos de Israel, volverá a tener un rol crucial. Esta vez no por decreto de un rey humano, sino por el decreto eterno del Rey de Reyes. Irán será sacudido, pero también será visitado. Será confrontado, pero también será consolado, porque Dios no se ha olvidado de su historia. Y en ese tejido divino aún hay capítulos por escribir, capítulos que hablarán de redención, de milagros, de un pueblo que en medio de la opresión conoció la libertad que solo puede venir del cielo. El destino bíblico de Irán no es solo un relato de guerra, es una historia de transformación, y esa historia aún está en marcha. A medida que el reloj profético avanza, el mundo se polariza, luz y tinieblas, verdad y mentira, reino de Dios y sistemas humanos. En ese escenario global, Irán no solo es una nación más en conflicto, es un símbolo, un campo de batalla espiritual donde se libra una de las guerras más intensas del fin de los tiempos, y al mismo tiempo, una tierra donde Dios está levantando un testimonio inesperado. Las noticias seguirán mostrando tensión, los discursos seguirán alimentando división, las amenazas continuarán, pero lo que no se ve es lo que más importa, un mover sobrenatural que está gestando algo eterno. Hombres que antes adoraban en mezquitas, ahora levantan sus manos en secreto a Cristo. Mujeres que antes vivían cubiertas por imposición, ahora abren sus labios para declarar libertad. Jóvenes que antes repetían consignas de odio, hoy reparten Biblias escondidas, aún sabiendo que podría costarles la vida. El enemigo quiere que el mundo vea a Irán solo como peligro, pero Dios quiere que veamos a Irán como promesa, como campo de cosecha, como evidencia de que su poder no tiene límites. Y si su poder puede obrar en Irán, puede hacerlo en cualquier nación, en cualquier corazón, en cualquier rincón olvidado. La Biblia no fue escrita solo para dar datos del fin, fue escrita para revelar el carácter de un Dios que siempre tiene la última palabra. Y esa palabra, cuando es liberada sobre una nación, jamás vuelve vacía. Irán escuchará esa palabra. Irán será sacudido por esa palabra. Y al final, Dios será glorificado, no porque se impuso con fuerza, sino porque conquistó con verdad. La guerra que se avecina no es el final, es el principio de una revelación mayor. Y aunque las tinieblas se intensifiquen, los escogidos brillarán como las estrellas. En Irán, entre ruinas y represión, ya hay luz encendida, y nada podrá apagarla, porque esa luz no viene de este mundo, viene del trono mismo de Dios. Y así llegamos al final de esta travesía, un recorrido por siglos de historia, por visiones reveladas a profetas, por conflictos que comenzaron mucho antes que las cámaras los registraran, y que culminarán cuando el cielo intervenga una vez más. Irán, la antigua Persia, no es solo un nombre en los mapas, es una pieza clave en el tablero del tiempo final. Su pasado glorioso, su presente convulso y su futuro profético lo confirman. Pero no es el único actor.
Esta historia no es sobre una nación aislada, sino sobre un plan mayor. Un plan que abarca a cada pueblo, cada lengua, cada rincón de la tierra. Un plan que tiene como centro la restauración de todas las cosas bajo el gobierno del Mesías, Jesús. Él no vendrá como político, vendrá como rey. No vendrá así a negociar, vendrá a establecer justicia. Y cuando eso ocurra, toda rodilla se doblará. En Jerusalén, en Washington, en Moscú, en Teherán, la profecía no está escrita para producir miedo, está escrita para despertar fe, para sacudir corazones dormidos, para recordarnos que no estamos viendo un caos sin sentido, sino un propósito en movimiento. Irán será parte del cumplimiento. Sea en juicio o en redención, será escenario del poder de Dios. Y cuando eso ocurra, miles, quizás millones, dirán, Él lo dijo y lo cumplió. Esta es la verdad que arde en lo profundo de cada línea bíblica, que ningún enemigo podrá prevalecer contra el plan de Dios, que la luz vencerá, que el reino vendrá, y que incluso los que hoy persiguen, mañana adorarán, porque no hay muro que el Espíritu Santo no pueda derribar. No hay ideología que pueda resistir su fuego. A ti que has llegado hasta aquí te digo, no mires a Irán con temor, míralo con discernimiento, con compasión, con oración, porque lo que está ocurriendo allí es mucho más grande de lo que parece. Y tal vez cuando todo se cumpla, tú puedas decir, yo lo supe, yo lo vi, yo lo creí. Y entonces la historia de Irán no será solo una más, será un testimonio eterno, de que Dios gobierna sobre los reyes, de que su palabra nunca falla, y de que, aún en el lugar más oscuro, su luz siempre prevalece.